Estamos en el tercer vídeo de la tercera semana de este curso de fotografía y arquitectura del Open Online Academy y nos habíamos quedado viendo la figura de Laszlo Molinagui, su influencia en la Bauhaus, una influencia que después llega a América también en su persona, puesto que cuando la Bauhaus es cerrada, él se instala primero en Chicago, después se mueve por Estados Unidos y publica un libro sobre fotografía que es La Nueva Visión, donde él defiende esa libertad absoluta que la fotografía tiene que tener. Y es una invitación también a los arquitectos a adoptar esa misma libertad a la hora de representar sus creaciones arquitectónicas. ¿Qué estaba pasando mientras tanto en la URSS, donde él se había formado? Donde se habían creado fotógrafos tan importantes como Rodchenko, que nos introduce en este tipo de fotografía, de picados, contrapicados, de puntos de vista aéreos a ojo de pájaro o con juegos arquitectónicos buscando la pura forma que se ordena, tanto en arquitectura antigua como arquitectura contemporánea, con detalles fotográficos donde el retrato aparece como un elemento más dentro del conjunto, con símbolos como la pipa, etc. Ese Rodchenko que en un momento dado tiene que hacer un tipo de fotografía que exalte los nuevos valores del mundo soviético y por tanto tiene que dejar de hacer la fotografía más experimental que estaba haciendo, lo mismo que le ocurre a los cineastas cuando en un momento dado se dice que el cine tiene que ser un mecanismo de propaganda y que el pueblo lo que necesita es que le cuenten cosas que pueda entender, no que hagan experimentos con él. Esas declaraciones que influyen tanto en arquitectura, lo sabemos, a partir de este concurso para el Palacio de los Soviets, que gana Iofan, el ruso Iofan, aunque habían concurrido pues algunos de los mejores arquitectos del momento, como Gropius o Le Corbusier, y se plantea ya un tipo de estética que nada tiene que ver con esos experimentos del constructivismo ruso. De hecho, los edificios tan emblemáticos apenas cuentan con grandes fotógrafos, son fotografías casi desconocidas porque fueron olvidados, abandonados muy pronto, ¿no? Incluso pues de Erich Mendelsohn en San Petersburgo quedó pues inutilizado, cambiado de uso varias veces, un elemento triste que hizo que toda esta experimentación se moviera hacia Europa en el momento en el que Holanda está investigando con el neoplasticismo de Mondrian, etc. Tenemos ahí fotógrafos tan interesantes como este, que experimentan con formas tomadas del collage, lo que hemos visto hacia Laszlo Molinagui. De hecho, Kahneman se va a aliar con un arquitecto del movimiento moderno y será su fotógrafo, el fotógrafo que dé a conocer sus obras, ya digo, con imágenes verdaderamente osadas, otras veces imágenes pues más cuidadas, de pura divulgación, puesto que las revistas de arquitectura todavía no eran tan osadas como los propios fotógrafos, pero imágenes que han pasado después a la historia como hitos de fotografía y arquitectura únicos para hablar del movimiento moderno que ya empezaba a divulgarse y por supuesto que influye en otros arquitectos del momento como Le Corbusier, que en un principio no tenía interés demasiado en que su arquitectura se difundiera, pero luego se da cuenta de que la arquitectura y la fotografía no podían separarse. De hecho, esta famosa fotografía de L'Esprit Nouveau no tiene siquiera un nombre y sin embargo ya en las siguientes fotografías Le Corbusier va a controlar muchísimo todo el trabajo fotográfico y no es casual que aparezca siempre un coche en estas imágenes, puesto que Le Corbusier estaba defendiendo ya que la nueva arquitectura tenía mucho que ver con el diseño industrial, tenía mucho que ver con la sociedad del futuro, con todo lo que la Bauhaus había también defendido y lo que simboliza el espíritu del movimiento moderno. La alianza entre arquitectos y fotógrafos que se produce en los 30 dejó parejas interesantes de estudiar. No tenemos mucho tiempo de hacerlo ahora, pero sí que pongo ahí sus nombres para que podáis después investigar por vuestra cuenta y mirar en internet, etc. La más conocida de todas es la de Richard Neutra con Schulman,
que se fragua también a finales de esta década, de los 20 y comienzos de los 30, ¿no? Pero también, pues, por ejemplo, esta alianza es interesante. La fotografía que Malvi toma de Battersea es épica, jugando con la luz, crea casi un espacio cinematográfico, y es todo un símbolo de ese mundo del progreso que se alía con las nuevas artes industriales y que hacen de la estética industrial también una estética moderna. Fotografías de diagonales son las que llegan a Estados Unidos, una fotografía que al propio Wright no le gustó en principio porque le pareció demasiado acrobática, en concreto, es la palabra que él utilizó, le pareció acrobática, pero es la fotografía que después ha pasado a la historia sobre la Casa de la Cascada, es la que todos tenemos en nuestra mente, ¿no? La alianza de Sulman con Neutra comienza ya en el año 29 y es en esta casa que se introduce además en Estados Unidos pues los prefabricados. Sabemos que es una casa fundamental en la historia del movimiento moderno en América y va aliada a la fotografía, pero en este momento lo que tenemos que comentar es lo que ha ocurrido con la depresión, el crack del 29. Todavía no es tiempo para hablar del sueño americano, que es lo que va a crear después Sulman y Neutra en esas fotografías que escenifican pues, la superación de las tristezas, de la guerra y de la depresión, para hablar de esa América que quiere triunfar mundialmente y que es un nuevo imperio seductor a través de la publicidad, a través también de esa arquitectura que invita a ser vivida, a vivir en el glamour, en el lujo, pero eso lo comentaremos después en el siguiente capítulo.